tema del día de hoy. Estaremos tocando el tema de la educación, estaremos con Liliana Alvarado platicándolo respecto a este tema de la reforma educativa. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Qué gusto Bernardino? verte, hace rato que no te veía. Hace rato que no nos veíamos, pero muy no contenta de estar aquí contigo. Contentísima, sí, con poco frío. Con poco frío, Este con es un mucho calor, que a mí sí, me está encanta. haciendo un calor, Disfrutándolo. pero yo lo disfruto mucho. no se aguanta, en la calle hombre, está ¿cómo impresionante. no? Yo pero de frío a calor, calor. Calor, entonces contenta. Yo prefiero el frío. Muy yo bien. prefiero el frío. Oye, pues mira, el tema de la reforma educativa, ya ves que pues todos estos días se ha estado hablando mucho, incluso el presidente de la República habla y dictó un memorándum, dio a conocer un memorándum respecto a que se suprimiera todas las medidas de la reforma educativa. Así es. ¿No? Es una iniciativa de ley que se presentó y firmada por el presidente de la República. Allá la recibe la Cámara de Diputados el 13 de diciembre del 2018. Y esa iniciativa de ley justamente trae dos elementos fundamentales, ¿no? Una de ellas que en materia constitucional se han derogado varios aspectos de la reforma educativa. Así es. Y la otra que se abroguen, o sea, es decir, que se eliminen por completo las leyes secundarias, entre ellas la ley profesional del docente. Y se dice hoy actualmente que en la Cámara de Diputados está a punto, o al menos está diciendo, que pueden discutir esta reforma educativa, es decir, se va a publicitar, la van a dar a conocer en el Pleno y posteriormente muy probablemente se pueda en un momento determinado discutir y aprobar la reforma educativa. Lo cierto, Liliana, es que el tiempo legislativo está terminando, ¿no? Tú bien lo sabes, conoces perfectamente todo ese proceso. 30 de abril, ¿no? Ya se termina, ¿no? El periodo de vacaciones viene para los jóvenes, para los niños, y en agosto se inicia el nuevo ciclo escolar. Así es. Y por eso la importancia también ya de dejar esto, pues de alguna otra manera planchado, ¿no? Como planchado, estamos a 7 días que termine el periodo ordinario de sesiones, pero muy probablemente a lo mejor convoquen un periodo extraordinario, pero no solamente la Cámara de Diputados tiene que aprobarla, tiene que pasar también por la Cámara de Senadores, claro. Irse a la mayoría de las legislaturas estatales, pero encima, ¿no? En la propia reforma constitucional del presidente señala que se tienen que implementar las medidas necesarias en todo el país en 180 días, es decir, pues después de haberse publicado esta reforma constitucional, se tendrá que reformar leyes secundarias, etcétera. Y el problema es que si en agosto se tendría que aplicar esta nueva reforma educativa, Liliana. Así es, ya de manera urgente, Bernardino. Y bueno, pues como tú bien mencionas, ha habido como mucho debate, ¿no? En torno, pues primero a esta decisión, digamos, de echar atrás la reforma educativa, tal y como se ha planteado de echar atrás, pues muchas de estas reformas estructurales que pues llevó a cabo el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora, una de mis principales preocupaciones en esta reforma educativa, Bernardino, es que, a diferencia de muchas otras personas, yo creo que la reforma que se planteó en el sexenio de Enrique Peña Nieto no tuvo el tiempo necesario realmente como para haber cuajado. Y lo mismo con muchas otras de estas reformas estructurales que llevó a cabo Enrique Peña Nieto. Y otro problema también, Bernardino, que yo también creo que esta nueva reforma atiende muchísimo más a lo que son los intereses de los sindicatos, ¿no? Que a lo que son las reales necesidades en términos de calidad del servicio de educación acá en México, que realmente lo sabemos, tiene muchísimas deficiencias, Bernardino, y que yo no veo cómo con esta nueva reforma nosotros podamos mejorar la educación en México. ¿Por qué? Porque atiende básicamente a las estructuras cupulares y a los sindicatos. Sí, justamente a la coordinadora, ¿no? Así es, entonces digo, tampoco le demos muchas vueltas al asunto, Bernardo, ¿no? Sí, además tenemos un atraso en la educación de hace muchos años, décadas. ¿no? Décadas. Tú decías justamente el tiempo necesario. Esta reforma que se hizo en el 2013 de educación, pues estamos hablando de ¿cuántos años? 5 años, ¿no? Así apenas, que se está aplicando en nuestro país, y se hablaba en aquel momento, yo recuerdo de esa reforma constitucional, se hablaba que para poder estar a los estándares de otros países más avanzados en temas de educación, tendríamos que pasar más o menos 20 años, ¿no? Totalmente, Bernardino, si teníamos, como tú dices, 5 de haber metido la reforma y, ¿qué te gusta? 60 tal vez de rezago, ¿no? Entonces, en mi opinión, es totalmente precipitado el que no se le hubiera dado este tiempo necesario a la reforma para
ir viendo cómo iba, digamos, operando, ¿no? Ya en la práctica, y en todo caso irle haciendo algunas modificaciones, ¿no? En mi opinión, no hay nada, ningún elemento, ningún factor que me haga pensar que estas modificaciones a esa reforma va a hacer que los niños tengan una mejor calidad educativa, ¿no? Sí, además los niños merecen justamente esa reforma educativa, esa formación educativa a través de los propios profesores. ¿Qué quiero decir con esto? El profesor tiene que ser evaluado, Liliana, Totalmente. o sea, constantemente, ¿no? En universidades, en todos lugares, los profesores son evaluados, y si no cumplen con las metas, inclusive de la propia institución, pues te pueden echar a la calle, en pocas palabras, o sea, y no hay mayor, igual los funcionarios también son evaluados constantemente. Así es. ¿Qué es lo que están haciendo? Y justamente los niños lo que se requiere es que vean esa imagen del profesor que tiene una excelente formación y que puede transmitir inclusive conocimientos, porque justamente, Liliana, a veces el dar una clase, impartir una clase, se requiere también vocación, no simplemente Totalmente. porque, bueno, tú lo sabes, Bernardino. Sí, lo sabemos, ¿no? Justamente en las universidades, en las escuelas donde te paras frente al grupo, Así es. lo que requieres es una vocación, un compromiso realmente con el educando, Y ¿no? una actualización también, Bernardino, de todos los conocimientos. O sea, no puede ser posible que si un profesor no es evaluado, entonces tú sigas transmitiendo conocimientos que ya están caducos, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Como tú bien dices, el profesor se tiene que estar actualizando constantemente y sí, claro, pasando pruebas y pasando evaluaciones que dejen ver que esos maestros tienen el puesto adecuado. Y digo, todo esto viene de abusos, ¿no? Que ya son milenarios, ¿no? De la venta de plazas, ¿no? De igualmente, pues digamos que también abusos por parte de los sindicatos, que las plazas se heredan, en fin, o sea, creo que sabemos de más de todo ese cochinero que se da, no solamente a veces en el sindicato, digamos, de la educación, sino en muchos otros, desafortunadamente, en nuestro país. Y lo que nosotros necesitamos son mecanismos, justamente, Bernardino, que nos ayuden a ir cerrándole la puerta a esos abusos que se han venido dando y no abriéndola, ¿no? Si nosotros partiéramos de un sistema educativo como el de Finlandia, ¿no? De países escandinavos, sí, donde, pues, mal que bien ya están en la excelencia educativa, bueno, pues los ajustes son menores, Bernardino, pero nosotros venimos con problemas no solo de la calidad educativa, sino también incluso de la infraestructura educativa. En realidad sí, es un problema impresionante. Mayor, Escuelas ¿no? Que no tienen ni baños, no tienen lavaderos, ¿no? Exacto, Los niños, Bernardino. ayer lo platicamos con Eduardo aquí en el programa, justamente para trasladarse de sus casas a las escuelas en no hay ni poblaciones rurales, rurales, no hay camino, no hay nada, o sea, es una desgracia desafortunadamente esa parte de la educación. Fíjate que desde 1934, ¿no? Y eso es lo que te quiero preguntar, nunca acabamos de aplicar las reformas constitucionales. Hemos tenido 10 reformas constitucionales desde 1934, Liliana, y estamos aún todavía discutiendo la reforma de la educación en materia constitucional. En el 2013 yo recuerdo cuando se hizo toda esta reforma constitucional, justamente se estaba discutiendo con la coordinadora, con el sindicato, etcétera, los términos de cómo se tenía que ajustar la reforma educacional del constitucional, y otra vez. Pero ese es un problema, porque finalmente eso que tú dices, como que cada sexenio se esté, entre comillas, discutiendo con los sindicatos, perdón, pero eso también atiende a todas estas promesas de campaña que se hacen con los diferentes sindicatos, ¿no? Y entonces, claro que sí, ahora viene el momento, ¿no? En el que este gobierno o los demás gobiernos en turno, entonces sí tienen que sentarse a negociar, decir, bueno, yo te apoyé a ti en campaña, ahora yo quiero A, B, C y me lo tienes que cumplir, y eso es cada sexenio. Cada sexenio. Y además, déjame decirte una cosa también, Liliana, los caprichos de los políticos no pueden estar en torno justamente a cambiando las leyes, ¿no? Tenemos una reforma constitucional que se ha ido aplicando. Los maestros tienen derecho a 3 evaluaciones en este caso, y si no, pues no son corridos plenamente, van al área administrativa de la dependencia donde estén trabajando. Entonces, creo que hay muchas modificaciones en materia legal en nuestro país que nunca se acaban de aplicar, y el problema es que los niños, ¿no? En este país están sufriendo esa deficiencia muchas veces de profesores que no tienen el suficiente conocimiento para transmitirlo, y más allá también la vocación para hacerlo. Claro, y como tú dices, es un problema en el sentido que no hay reformas o políticas públicas, Bernardino,
de largo plazo, ¿no? Y ya deja tú en el Que lo tema conoces muy bien, educativo, perfectamente, sí. esto es en absolutamente todos los temas, ¿no? Igual como, por ejemplo, lo vemos en la administración del presidente Trump versus la administración del presidente Obama. Llegan los nuevos presidentes y todo lo que se hizo en el sexenio anterior, bueno, en el sexenio en el caso de México, sí, a la basura, ¿no? Y es un desperdicio, Bernardino, de recursos, ¿no? Tan solo porque las cosas vayan etiquetadas con el nombre del nuevo presidente o con el color de la nueva administración o del nuevo partido político, realmente es insólito la cantidad de recursos que se echan a la basura, ¿no? Por hacer estas modificaciones que lleven un color o que lleven un nombre y un apellido, ¿no? Sí, y desafortunadamente es eso, ¿no? Simplemente, a pesar de que son políticas buenas, ¿no? Porque tú bien lo sabes, conoces perfecto, tú eres especialista en política pública, se requieren indicadores, se requieren, por supuesto, eficiencia y eficacia, y hay muchos resultados eficientes y eficaces en políticas públicas, y como tú dices, llega el capricho, obviamente, de los nuevos políticos y quieren cambiar todo a su vez. Pero bueno, muy bien, buen tema, Liliana. Muchas Así gracias. es, muy buen tema. Lo pone en la Gracias mesa por traerlos. y nosotros estamos aquí con Eduardo Ruiz Gili. Regresamos, vamos a un corte, no se vayan.